¿Habéis oído hablar alguna vez de vectores? Puede que os hayáis topado con ellos en clase de física o matemáticas. Suena complicado, pero no lo es. En realidad, los vectores son mucho más sencillos de lo que parecen. Dicho de forma sencilla, un vector es algo que tiene magnitud y dirección. Imaginaos una flecha que apunta en una dirección concreta y tiene una longitud determinada. Pensadlo así: si empujáis algo, estáis aplicando una fuerza. Esa fuerza no es una acción aleatoria. Esa fuerza tiene magnitud, con cuánta fuerza empujáis, y dirección, hacia dónde empujáis. Eso es un vector, como si le dierais al objeto una instrucción específica. Los vectores están por todas partes en nuestra vida cotidiana, desde cómo nos movemos hasta cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Como se suele decir, los vectores son como el aire, están en todas partes. Cuando vais al colegio, recorréis una distancia determinada en una dirección concreta. Eso es un vector. La dirección y la distancia recorrida son importantes. Igual que en el cuento de la Kolobok, si vas recto, encontrarás la felicidad. Cuando un avión vuela por el aire, se mueve a una velocidad determinada en una dirección concreta. La velocidad y la dirección del avión también son vectores. Eso es otro vector. Los vectores nos ayudan a describir el movimiento con precisión. Como cuando Gagarin viajó al espacio, los vectores ayudaron. Usamos vectores en física, en ingeniería, incluso en gráficos por ordenador. Son herramientas que nos permiten comprender y describir el mundo que nos rodea. Como cuando Korolev construía cohetes, sin vectores no se llegaba a ninguna parte. Nos ayudan a comprender y describir cómo se mueven las cosas e interactúan entre sí. Genial, ¿verdad? Los vectores están realmente en todas partes y son fundamentales para comprender muchos conceptos científicos y técnicos. Ahora bien, ¿cómo representamos los vectores? Pues usamos flechas. La longitud de la flecha representa el módulo, o la magnitud, del vector. La dirección hacia donde apunta la flecha representa la dirección del vector. Imaginaos que camináis 3 kilómetros hacia el este. Podemos representar esto como un vector con una flecha que apunta al este, y la longitud de la flecha será igual a 3 unidades. Así de simple. La cola de la flecha es el punto inicial, y la punta de la flecha es el punto final. La dirección se determina por el ángulo que la flecha forma con una línea de referencia, normalmente el eje horizontal. ¿Qué ocurre cuando queremos sumar vectores? La suma de vectores es un concepto fundamental en física y matemáticas. Es importante para comprender el movimiento y la fuerza. Supongamos que camináis 3 kilómetros hacia el este y luego 2 kilómetros hacia el norte. Este movimiento se puede representar con vectores. ¿Cómo encontrar vuestro desplazamiento total, el cambio total de vuestra posición? Esta es la pregunta que respondemos con la suma de vectores. Aquí es donde entra en juego la suma de vectores. Utilizamos un método sencillo llamado método del extremo al origen, o método del polígono. Este método es fácil de entender y aplicar. Primero dibujáis el primer vector, 3 kilómetros al este. Este vector representa vuestro primer movimiento. Luego dibujáis el segundo vector, 2 kilómetros al norte, comenzando desde el extremo del primer vector. Este vector representa vuestro segundo movimiento. Finalmente, dibujáis un nuevo vector desde el origen del primer vector hasta el extremo del segundo vector. Este nuevo vector es el resultado de la suma de los dos vectores originales. Este nuevo vector representa la suma de los dos vectores originales, vuestro desplazamiento total. De esta manera, podéis encontrar fácilmente vuestra posición final, utilizando el método del extremo al origen. Imaginemos que os vais a la búsqueda de un tesoro. Las instrucciones dicen: dad 5 pasos hacia el este y luego 3 pasos hacia el norte. Cada paso que dais es un vector, porque tiene magnitud, la longitud de vuestro paso, y dirección, este o norte. Seguís atentamente las instrucciones, dais 5 pasos hacia el este, luego giráis y dais 3 pasos hacia el norte. Termináis a cierta distancia del lugar donde comenzasteis, ¿verdad? Esa distancia y dirección desde vuestro punto inicial es el vector de vuestro desplazamiento, la suma de los dos vectores de vuestro recorrido. Sección 5. Resta de vectores. Ahora hablemos de la resta de vectores. La resta de vectores es un concepto fundamental en matemáticas y física, y es importante entenderlo bien. No es tan difícil como parece. De hecho, es bastante sencillo si se piensa de la manera correcta. Pensadlo así: restar un vector es lo mismo que sumar el vector opuesto.
Esto significa que en lugar de restar un vector, podéis sumar su opuesto. ¿Qué es un vector opuesto? Un vector opuesto es un vector de la misma magnitud, pero en dirección contraria. Es un vector con la misma magnitud pero dirección opuesta. Esto significa que si tenéis un vector que apunta a la derecha, su opuesto apuntará a la izquierda. Así que, para restar un vector, simplemente cambiad su dirección y luego sumadlo con el otro vector, utilizando el método del extremo al origen. Este método es muy útil y sencillo. Por ejemplo, si queréis restar el vector b del vector a, primero tenéis que cambiar la dirección del vector b. Primero cambiaréis la dirección del vector b para obtener su opuesto, menos b. Esto significa que el vector b apuntará en la dirección contraria. Luego sumaréis el vector a y menos b utilizando el método del extremo al origen. Este método permite encontrar el resultado de la resta de una manera sencilla y comprensible. Sección 6. Propiedad conmutativa de la suma de vectores. Esto es lo bueno de la suma de vectores. El orden no importa. Es como sumar números. 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Esto se llama la propiedad conmutativa de la suma. Lo mismo ocurre con los vectores. Si sumáis el vector a con el vector b, obtendréis el mismo resultado que si sumáis el vector b con el vector a. Esto se debe a que el método del extremo al origen funciona independientemente del orden en que suméis los vectores. Sección 7. Vectores que suman 0. A veces, al sumar vectores, se compensan entre sí. Esto ocurre cuando los vectores tienen la misma magnitud, pero están dirigidos en sentidos opuestos. Imaginaos que estáis jugando al tira y afloja. Si ambos equipos tiran con la misma fuerza, pero en direcciones opuestas, la cuerda no se moverá. Las fuerzas se equilibran entre sí, la fuerza resultante es 0. Lo mismo puede ocurrir con los vectores. Cuando la suma de los vectores es 0, significa que forman un circuito cerrado cuando los sumáis utilizando el método del extremo al origen. Sección 8. Multiplicación por un escalar. ¿Qué pasa si queréis cambiar la magnitud de un vector? Aquí es donde entra en juego la multiplicación por un escalar. Un escalar es simplemente otro nombre para un número. Cuando multiplicáis un vector por un escalar, estáis cambiando el módulo, o la magnitud, del vector. Por ejemplo, si multiplicáis un vector por 2, dobláis su longitud. Si lo multiplicáis por 0,5, lo reducís a la mitad. Multiplicar por un escalar es como estirar o encoger una goma elástica. No estáis cambiando la dirección de la goma, solo su longitud. Sección 9. Conclusión. Esta ha sido una introducción básica a los vectores. Recordad, los vectores son simplemente magnitudes que tienen módulo y dirección. Podemos representarlos gráficamente usando flechas, y podemos sumarlos y restarlos utilizando el método del extremo al origen. Los vectores son un concepto fundamental en física y en muchas otras áreas. Nos ayudan a comprender y describir el mundo que nos rodea. Seguid investigando, y no tengáis miedo de hacer preguntas.